Entonces, bueno, profe, mientras van poniendo en el chat, después les puedo compartir el enlace de la canción. Voy a compartir. Es la primera vez de María Jimena Navarro Ortega. Gracias, María Jimena. Está desde Río Negro. Desde Puerto Rico Meta. Paola dice que es también su primera vez. Es la segunda vez. Es la primera vez. Ay, qué bueno leerlas, me encanta. Es la primera vez de Karen. Súper, bueno. Nos vamos enriqueciendo. Este taller tiene 9 sesiones. Vamos, esta es la cuarta, entonces no estamos acá por casualidad. Creo que cuando uno está en un lugar es porque algo debe aprender de ese lugar, tomar en cuenta, hacer conciencia. Entonces, esta juntanza de todas y todos en este espacio creo que no es gratuito. Entonces, listo, profe, voy a empezar a compartir. Nos están compartiendo desde Valledupar, desde que la canción le inspira mucha tranquilidad, dice por acá Joana. La canción es la primera vez desde Bogotá, es la tercera vez, súper, Ana. Gracias, Ana, viene por tercera vez. Karen desde Puerto Gaitán Meta. La primera vez para Joana. Evelyn es la primera vez. Bueno, bienvenidos. De Oaxaca, la segunda vez. Astrid, gracias. Paola es la primera vez. Bueno, entonces, este es un espacio seguro, aquí pues desde el respeto, lo que hablemos aquí se queda acá, no hay problema. Ana Osiris dice que le gusta mucho estar en este espacio, entonces listo, vamos a dar inicio entonces con el contexto. Nos da la profe Gina, hacemos socialización, después miramos lo de el relato de la cartica que vamos a construir a nuestros ancestros y a nuestro linaje. Entonces, adelante, profe. Bueno, gracias Alejandra. Y bueno, si tienen de pronto ahí cerca un lápiz, una hoja donde puedan ir anotando sobre todas las cosas que vamos comprendiendo. En la medida que vamos como destapando nuestra historia, recordándola y poniéndola en el presente, es posible que nuestros ancestros nos hablen. Hoy estamos desde diferentes lugares, estamos conectados desde el sur hasta el norte. Hay quien está en Valledupar, hay quien está en el Meta. Nosotras, bueno, yo estoy aquí en Girardot, en Cundinamarca, la profe Alejandra está en Bogotá, así que somos toda una red, todo un tejido que desde diferentes lugares nos conectamos y como lo expresaba la profesora Alejandra, si hoy nos hemos juntado aquí es porque nuestros ancestros nos han convocado para encontrarnos. Entonces, los voy a invitar a cada uno que tomen una hojita con un lápiz y lo que les vaya surgiendo lo pueden ir apuntando. Cualquier frase, cualquier memoria, cualquier comprensión que venga desde su alma, anótenlo que ahí hay una gran oportunidad de sanación. Entonces, bueno, hoy hemos titulado esta charla El linaje, la tradición, los ancestros y venimos trasegando ya en una serie de talleres. Este es nuestro cuarto taller, algunas lo han ido siguiendo. Entonces, en las primeras partes hablamos de cómo nacimos, cómo venimos al mundo, cuál es nuestra misión, qué venimos a hacer. Y hoy en esta imagen nos habla de nuestros ancestros. Cada uno sabrá qué fotos tiene que poner, quién fue mi abuelo, quién fue mi bisabuelo, de dónde vino, cuál es la historia que conozco hoy. ¿Y cuál sería la foto en donde estoy yo? ¿Cuál es esa pareja que se une, ese vínculo entre padre y madre que hacen que hoy yo esté aquí? Entonces aquí estamos cogiendo ese árbol genealógico, toda esa historia que nos precede para recordar que tenemos un origen, que venimos de un linaje, que venimos de unas personas que nos precedieron, de los que hemos heredado unos talentos, unos dones, unas creencias, también una genética, y que en ese libre albedrío que la vida nos da, cada uno lo podemos ir transformando.
Siguiente, profe, por favor. Aquí tenemos una frase que relata muy bien ese tema que vamos a desarrollar hoy. Es una expresión, un párrafo de Linda Hogan, es una escritora nativa americana que hablando y expresando de sus ancestros dice: caminando, voy transitando un sendero más profundo. De repente, todos mis antepasados están detrás de mí. Para, dicen, quédate quieta, mira y escucha. Eres el resultado del amor de miles. Entonces, bueno, aquí nos vamos dando cuenta que para que hoy estemos aquí en la vida, detrás nuestro, ha habido muchas historias, muchos hombres y mujeres que nos han precedido. Los anteriores a nosotros, nuestro papá y nuestra mamá, a quien honramos en este momento, cada uno en su linaje, honrando a su padre, a su madre, por ser el origen de la vida. Fue la misión que ellos vinieron a cumplir, darnos la vida. De ahí en adelante, todo lo que nos dieron, cuidado, afecto, cariño, presencia, abrazos o no abrazos, fueron adiciones que nosotros mismos elegimos porque nuestra experiencia de vida lo necesitaba así. Lo primero que ellos vienen a hacer es darnos la vida y esa es su gran misión. Gracias, profe Alejandra. La siguiente. Aquí vemos toda esa composición. Entonces, en la anterior fotografía, en la anterior imagen, en donde estaban todos los portarretratos, quizá faltaba esa única imagen que se forma en la parte inferior, formada por todo ese abanico de personas. Cada uno se va uniendo, se van uniendo en pares, se van uniendo dos, se va creando una tercera vida, otros dos, otra vida, otros dos, otra vida, hasta que se encuentran nuestros padres y estamos nosotros aquí. Entonces, esta es una imagen que nos muestra cuánto tejido, cuánta cadena de encuentros han ido sucediendo para que estemos aquí en el milagro de la vida y entender que no es ninguna casualidad que estemos aquí, que para que hayamos encarnado y se nos haya permitido venir a este proceso de vida, a este plano terrenal, han tenido tras de nosotros que suceder muchas historias y mucho movimiento para que la vida nos permita cumplir nuestro propósito y evolucionar. Siguiente, por favor. Aquí venimos con otra frase de Franz de Waal y nos habla aquí de la importancia que es la relación con la madre. La madre es el canal de la vida, es el origen a través del cual llegamos a este plano terrenal, a través del cual nacemos. Dice, como mamíferos somos animales con cuidados maternos obligatorios. Obviamente, la unión tiene un valor de supervivencia increíble para nosotros, siendo el vínculo más crítico el que hay entre la madre y la descendencia. Este vínculo proporciona la plantilla evolutiva para todos los demás apegos, incluidos los de los adultos. Este es un párrafo que nos relata la expresión profunda que hay en la relación con la madre. Entonces, es ella la que nos gesta en su vientre, las que nos cuida por los 9 meses o por las 9 lunas que tuvimos en su vientre. Algunos quizás nacieron de 7 o menos. Entonces, hay una fase ahí que es esa madre biológica, a través de las cuales se nos permite pasar por su canal vaginal y darnos la oportunidad de nacer. Habrá quien diga, bueno, pero si yo no conocí a mi madre o mi madre no fue la que me cuidó. Entonces, hay quien cumplió esa función de ser cuidadora, de maternarnos, de darnos alimentos, de darnos cobijo, porque sin duda en una época, en una primera infancia y sobre todo en ese primer año de vida, así que dependemos totalmente del cuidado de alguien y por eso en ese tiempo, lo que es la etapa prenatal y la etapa del primer año, incluso hasta los 3 años de vida, es tan vital las impresiones y las experiencias que tenemos, porque ahí estamos anclándonos a la vida y sentimos que si algo nos falta, que si las tetas de mi madre no están para darme su alimento o para cobijarme o para cuidarme, yo me puedo morir.
Entonces, incluso aquí habrá muchas situaciones en las que, por ejemplo, en esa época de infancia pudimos entender en un momento en la que la mamá se separó porque tuvo que ir a trabajar o porque tenía que ir al baño o porque tenía alguna situación que atender. Y nosotros en nuestro imaginario, en nuestro subconsciente, lo asumimos como que la madre nos abandona. Y eso va quedando con unas imágenes, con unas emociones que se anclan en nuestro inconsciente y de ahí es que vienen surgiendo otras situaciones para que nos hagamos cargo de nuestra propia vida, ya no culpando a quien estuvo o no estuvo, sino sanando eso que podemos llamar en principio la herida materna, cuando sentimos que nuestra madre no estuvo disponible para nosotros en el momento que la necesitamos. Y por eso la herida materna se define como esa distancia que hay o que hubo entre lo que yo necesité y lo que mi madre me pudo dar. Entonces, hay una primera relación con esa madre biológica que es vital, porque podríamos decir, bueno, pero si mi mamá no estuvo, entonces hay quien asume el rol de cuidador, pero sin duda esa relación con la madre biológica, como haya sido, quien haya sido, es importante reconocerla, incluirla dentro de nuestro árbol generacional. Gracias, profe Alejandra. La siguiente. Entonces, bueno, ya venidos a la vida a través de ese canal de la madre y de entender lo profundo y lo importante que es la relación con nuestra madre o quien haya, con nuestra madre biológica primero y que también con quien haya cumplido ese rol de cuidador, nos vamos anclando dentro de unos sistemas de los que vamos haciendo parte. Inicialmente hacemos parte de ese sistema familiar. Entonces, somos hijos, tenemos unos padres, tenemos un papá, tenemos una mamá, tenemos unos tíos, unos primos, luego tendremos unos nietos, hay unos abuelos, hay unos bisabuelos, unos tatarabuelos, y entonces vamos tomando una información que hemos heredado de ese sistema familiar. ¿Cómo comenzamos a descubrir por qué llevo el nombre que llevo? ¿O por qué mi fecha de nacimiento concuerda con el nacimiento de abuelo o de otra persona, o el fallecimiento de otra persona, o un suceso importante en la familia? ¿Qué heredé yo de ese clan familiar, de esa tradición? ¿Por qué también repito patrones? ¿Por qué también digo, bueno, es que en la familia, por decir algo, a veces escucho yo con las personas, con las mujeres especialmente cuando atendemos situaciones de terapia menstrual, entonces tiene dolor en su ciclo menstrual. Es que a mi mamá también le dolía y a mi abuelita también le dolía, entonces no porque yo sea de ese mismo clan, descendiente de ese mismo clan, me tiene que seguir doliendo. Es que hay algún patrón que vengo arrastrando de ese clan y eso hace que a mí también se me exprese como dolor. Pero en la medida que yo lo haga consciente y que ya decida cortar ese lazo o cortar ese patrón que es doloroso, que no hace bien, en esa medida ya la historia se transforma y de ahí es cuando empezamos a transformar también la historia para nuestros descendientes, para los hijos, para los sobrinos, para los hijos de nuestros hijos. Así que no en vano es supremamente importante tomar conciencia de esos patrones repetitivos que venimos arrastrando del linaje y de la familia y que no nos hacen bien, para hacerlos conscientes y decidir hoy mismo transformarlos. Pero asimismo también heredamos tradiciones, heredamos dones, heredamos habilidades, heredamos capacidades y como también esos dones, esos talentos y esas capacidades las vamos poniendo al servicio para hacer que el sistema en sí evolucione, que nuestra alma evolucione y que vayamos perfeccionando cada vez más esa forma en que lo hacemos. Vayamos escribiendo, si quieren vayan registrando eso en su hoja. ¿Qué has heredado de tu linaje? Por ejemplo, ¿qué profesión desarrollas? ¿Qué oficio desarrollas? ¿Quién lo desarrollaba de tu linaje? Tu abuela, tu bisabuela, tu abuelo, por ejemplo, que el abuelo era carpintero y entonces yo desarrollo la labor de carpintería. Que la abuela curaba con plantas y entonces yo he aprendido a relacionarme con las plantas y también he ido usándolas para sanar.
que en la tradición de mi linaje muchos fueron maestros y yo llevo aún la tradición, esa tradición de mi familia, que tienen hijos o que no tienen hijos o que se casan o que se casan por este sistema. Entonces vayan observando cada día qué van identificando en cada momento. Miguel dice que mi padre era psicólogo, entonces usted ahora también desarrolla esa labor de psicólogo. ¿Qué podemos aprender de esos talentos como lo hizo ese personaje que nos precedió, ese abuelo, ese papá, y cómo nosotros hemos ido perfeccionando? Porque siempre en la escala evolutiva todo va en espiral y siempre, aunque parezca que repetimos las mismas experiencias, algo en esa espiral va a salir bien. Adelante, profe. También hacemos parte de un sistema social. Entonces, nosotros como individuos formamos parte de una familia. Dentro de la anterior dentro de esa familia hacemos parte de una cultura. Entonces, no es lo mismo haber nacido aquí en Colombia que de pronto haber nacido en Japón o que de pronto haber nacido en África. No es lo mismo ser de raza blanca que ser de raza roja, simplemente porque heredamos unas tradiciones, unas consideraciones que nos hacen que llevemos la vida de una manera distinta. Al final, todos somos hechos del mismo tejido, pero estas formas en las que la apariencia se muestra también nos hace heredar una cultura, una tradición. Entonces, en las tradiciones se heredan cosas, cómo se nace, cómo se muere, cómo se vive, qué celebramos, cómo reconocemos al otro, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, qué ritos de paso vamos haciendo en la medida que vamos haciendo esas transiciones de nuestra vida. Recordemos que como mujeres, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, pasamos a través de nuestro primer ciclo menstrual, de nuestra menarquia, pasamos de ser niñas a ya desarrollar un proceso de nuestro sistema reproductivo diferente que nos abre nuevas posibilidades. Igualmente los caballeros, su cambio de voz, la salida de su pelo, cómo esa etapa de la adolescencia va marcando unos cambios en nuestra propia identidad y en la necesidad de autoafirmarnos. Entonces, cada una de esas culturas nos va también mostrando una forma en la que vamos haciendo unos ritos de paso para ir dándole la bienvenida a esas nuevas etapas y dejando la etapa vieja. Igual en la maternidad, no es lo mismo cuando una mujer no ha tenido hijos a cuando lo tiene, cuando un padre, un hombre ha tenido hijos a cuando no los ha tenido, cuando también cuando una persona muere, cómo se vive todas esas experiencias de vida, cómo se viven dentro de nuestra cultura. Dentro del sistema social también hacemos parte de una época en la que nacemos, que es lo que se llama el zeitgeisting. Entonces, no es lo mismo haber nacido en los años 30, en plena época de la depresión económica que hubo, que eso nos impacta, o haber nacido dentro de una época en la que hubo guerra, a una época en la que hubo mayor apertura, en la que se permitió mayor libertad de expresión, en las que las relaciones familiares fueron mucho más cercanas. Entonces, cada uno vamos dándonos cuenta en qué época generacional vivimos. Y en ese tiempo cósmico, entonces, el tiempo cósmico también marca unas etapas mucho más amplias, ¿no? Hay unas etapas más amplias, unas más cortas. Puedo definir un tiempo cósmico, la fase entre luna nueva y entonces definir en qué fase lunar nací yo, en qué periodo del año, nací en invierno, en verano, en primavera, en otoño. Entonces nací en el día, en un momento diurno, en un momento nocturno. Entonces cada una de esas épocas, de esos momentos, van marcando también unos rasgos en nuestra personalidad, en nuestro inconsciente, en nuestra parte también colectiva, esa matriz colectiva que también impacta la forma en que nos relacionamos, en que pensamos, en que decidimos, en que actuamos y transformamos nuestra realidad. Siguiente, profe. Aquí hay algunos rasgos generales de algunas épocas generacionales que podemos ir estudiando. Entonces, ustedes van recordando
si algunos de ustedes están dentro de la época de nacimiento del 41 al 58, que a esta altura deben tener ya más o menos casi unos 80 años, o si su abuela nació dentro de esta época, vamos ubicando qué momento le correspondió a ella y por qué podemos definir ciertos rasgos. Entonces, entre el 41 y el 58 fue una generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una idealización de la familia. Entonces, el padre, la madre, los bonitos niños, incluso tenían también mascotas. También empieza a haber una falta de reconocimiento del cuerpo, de aceptación del cuerpo, de querer tener unas determinadas formas y de ajustarse a lo que la sociedad comenzaba a establecer. La búsqueda de la belleza en el cuerpo, el romance ideal, el glamour de la posguerra. Comienza esa época de la caída de los dictadores, de los reyes, en los países donde estaban establecidos esos tipos de gobierno. Siguiente. Luego viene otra época más entre el 57 y el 71. Entonces ahí ya vamos viendo otros tiempos. La generación va cambiando. Aquí esta generación se ancla a un propósito más expansivo de la vida y empieza a tener una visión del mundo mucho más efectiva, a tener una mayor amplitud de lo que es estar aquí, sentido más real de la vida y un establecimiento del orden. Entonces también comenzamos a establecer las normas, el orden, las jerarquías. Se hicieron en mayor medida cargos de sus acciones, las personas empiezan más a ocuparse de su propia vida, a culpar menos a los padres que la generación anterior. También empieza a haber una mayor apertura de esa experimentación desde lo sexual. Se toma unas nuevas dimensiones a raíz de la menor expectativas de relaciones muy duraderas. Si observamos lo que pasaba en la época de la abuela o la bisabuela, entonces se casaban y era para toda la vida. No era bien vista una mujer sobre todo una mujer, ¿no? En el hombre siempre había una forma diferente de verlo, pero sobre todo en la mujer, o que tuviera hijos soltera, o que se divorciara, había incluso una exclusión de la sociedad de su clan familiar, de su clan familiar. También en esa época hubo un surgimiento de nuevas formas de sanación como las terapias alternativas. Entonces ahí empieza a haber toda una posibilidad de nuevas formas de acceder a procesos de sanación y comienza a aparecer las terapias alternativas, la medicina holística. Luego aparece otro periodo que ya es más reciente, quizás algunos de ustedes lo recuerden, entre el 71 y el 84, donde ya empieza a haber una etapa mucho más expansiva. La siguiente, profe, por favor. Del 71 al 84, entonces ya hablamos de una globalización de los mercados, ya la economía no es tan local, sino que comienzan a abrirse las fronteras, entonces ya podemos viajar con mayor facilidad de un lugar a otro, hay mayor apertura en la relación de pareja, en la redefinición del modelo de familia, entonces aquí ya divorciarse resulta mucho más fácil y mucho más espontáneo, es mucho más posible, digamos. La sexualidad comienza todo ese proceso de transformador y se hace mucho más libre, incluso extremadamente libre, hasta que nos lleva a otra época que ya veremos. Empieza a haber una necesidad de encontrar la propia verdad, de encontrar un verdadero sentido de la vida, a buscar ideales profundos, a abrir los caminos para el seguimiento de un camino espiritual y la búsqueda de un maestro gurú. Entonces, muchos nacimos en una religión, en una tradición y la seguimos, pero luego empezamos a hacernos preguntas, ¿será que es esto todo lo que yo puedo saber o será que puedo saber algo más? Entonces, cada uno comenzamos a explorar nuestra propia verdad. La siguiente, profe. La siguiente nos habla de una época entre 1983 y 1995, todavía en el siglo pasado. Entonces, en esta época, con toda esa aprehensión de mayor libertad sexual, también aparece el SIDA. Hay una mayor confrontación con la realidad de la liberación sexual y sus consecuencias. Entonces empezamos a hablar del autocuidado, de establecer relaciones más sanas, de cada uno saber qué es lo que quiere dentro de la relación, cómo aprendemos a relacionarnos con el cuerpo. Hay ese surgimiento de los startups, que son esas empresas emergentes con gran capacidad de cambio y uso de tecnología e innovación. Entonces empiezan a aparecer los aparatos tecnológicos que nos permiten comunicarnos con mayor rapidez. Todo esto va cambiando mucho la cultura. Desafío del valor de instituciones, principalmente la educación.
empezamos a ver nuevos modelos del sistema educativo, la destrucción del sueño del gurú, y entonces cada uno empieza a encontrar su propia filosofía espiritual, a desarrollar su camino espiritual. Hay más conciencia sobre el medio ambiente, sobre cómo cada uno le aporta ese cuidado. Empiezan también a florecer grandes corporaciones y aparece la generación de los millennials, que es esa generación digital que está hiperconectada con altos valores éticos y morales. Todo esto es para ir viendo que cada uno se puede ir ubicando en la fecha de nacimiento, en qué época nació y qué estaba surgiendo en ese momento. ¿Cuál fue el entorno que me recibió? Siguiente, profe, por favor. Hablamos ya de esta última franja de 1995 al 2008, que ya hay una transición incluso de siglo, ¿no? La generación que da paso al nuevo milenio, a un nuevo mundo, donde se habla, ¿será que el mundo se va a acabar o será que todo puede volver a comenzar y será diferente? Retos del nuevo mundo, de hacernos más humanos, de ser más sensibles a la vida, al disfrute, al goce, a la hermandad con el otro. Hay una expresión más libre y auténtica del ser humano, de mostrar también el hombre con toda su sensibilidad y con las mil caras, con todas las experiencias que necesitamos vivir. Y hay un retorno a la diosa, sin duda, que es el retorno a la madre naturaleza, que tiene relación con nuestro propio cuerpo y de ahí con nuestra madre biológica. Ese retorno a la diosa nos habla de regresar a ese principio femenino, no solo como la mujer, sino como ese principio al que hombres y mujeres estamos llamados para cuidar más del otro, para cuidar nuestros recursos, para cuidar nuestra vida, para saber qué es lo que necesitamos, ser más afectuosos, más cálidos y más generosos. Luego del 2008 ya vienen épocas diversas donde ahora lo último que vimos fue lo del COVID. Entonces, ¿cómo cada época marca unas influencias del entorno que van a impactar ese momento que nos trae a la vida? Entonces, quizás todos estos niños que nacen en esta época en medio del COVID traerán una información también, unas transformaciones que hacer. Hoy en día vemos cómo los muchachos que nacen tienen mucha mayor habilidad para fácilmente desarrollar esa relación con la tecnología. Y así vamos ubicándonos, es en reconocer cómo a nuestra madre, a nuestra abuela, tuvo que nacer en medio de una situación, en una época, en una situación que la componía, que impactó sus emociones, su forma de vivir, cómo se sintió frente a la espera de ese bebé, cómo se sintió frente a la maternidad, qué más necesitó sortear, qué pudo resolver, qué resolvió a su manera, para que ya no tengamos que juzgar, ni condenar, ni comparar, sino simplemente comprender y transformar. Adelante, profe, con la siguiente. Entonces aquí vamos a encontrar un balance, ¿no? A encontrar un punto medio. Me quedé esperando que mi madre me diera esto o que mi padre me diera esto. Al final necesito encontrar ese agradecimiento. Gracias a ellos estoy aquí en la vida. Hicieron lo mejor que pudieron y me dieron lo mejor que tuvieron con sus recursos, como ellos lo pudieron entender. Quizá en su momento lo que yo necesité ni yo se lo pude comunicar, ni ellos tuvieron cómo entenderlo de otra manera. Entonces empezamos a encontrar ese equilibrio, ese balance que nos va a permitir encontrar ese estado de gratitud y de aceptación. Siguiente. Y venimos a esta frase de Bert Hellinger. Algunos de ustedes lo conocerán como el creador del todo el sistema de constelaciones familiares. Y él dice, quien no conoce su historia tiende a repetirla. Primero viene el orden, después el amor. Honrar a la madre es lo más difícil y lo más grande. Entonces, recordemos esas dos lecciones que venimos a aprender, el orden y el amor. Pero para que podamos vivir el amor, darlo, entregarlo, sentirlo, necesitamos primero establecer el orden. Cuando tenemos el orden alterado en nuestras relaciones familiares, entonces, por ejemplo, no reconozco a mi madre, no me hablo con mi papá, yo no tengo papá, ese señor no es mi papá, o esa señora no es mi mamá, o este no es mi hermano, o quiero hacerme la mamá de mi mamá, o quiero hacerme la mamá de mi papá, o quiero hacerme
el esposo de mi mamá o quiero hacerme la mamá de mis hermanos. Estoy alterando el orden y todo eso empieza a influir mis propias relaciones. Entonces luego empezamos a ver que en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones con los amigos, empiezan a suceder cosas justamente para que encontremos el orden, que con nuestros jefes nos suceden con las figuras de autoridad. Todo lo que nos vincule con figuras de autoridad y con lo que choquemos es por lo que hay algo que necesitamos reconocer desde nuestro propio origen, desde nuestra propia base. Papá y mamá, nuestro primer orden. Y aquí hablamos de unos principios de las constelaciones familiares. Entonces, para llegar a reconocer ese orden y para vivir la experiencia del amor, necesitamos reconocer que hay unas leyes que deben integrarse dentro de nuestro sistema familiar. Si alguna se desvía o no la reconocemos, estamos alterando y saliéndonos de ese orden. Y por eso la vida nos pone experiencias para que volvamos al lugar. Entonces, el primer principio de las constelaciones familiares es: nadie puede quedar excluido del sistema familiar. Todos tienen derecho a formar parte. Entonces, otra de las cositas que van a ir anotando, por ejemplo, a veces en el sistema familiar excluimos, especialmente aquellos que no nos gusta tanto o que no afinan tanto con el modelo que hemos establecido para lo que debiera ser la familia. Entonces aparecen aquellos llamados ovejas negras. Entonces, por ejemplo, el que no trae el suficiente dinero a la casa, o el que se embriaga, o la que tiene problemas mentales, o el que es salido del modelo que se establece, entonces, o el hijo que nació y que era de una persona que nadie puede saber. Entonces, empezamos a descubrir qué cosas empiezan a guardarse, qué secretos empezamos a mantener en reserva y empezamos a excluir, ¿no? Entonces, la amante del otro señor que entonces no se pudo saber, o la pareja o el hijo que nació y que no fue reconocido, todas esas situaciones empiezan a aparecer y esos secretos, cuando los guardamos, empiezan a buscar cómo salir a la luz para que sean resueltos, para que no excluyamos a nadie de nuestro sistema, sino que podamos darle un lugar y reconocerlos a todos. Lo mismo pasa con los abortos, con los que han muerto, con los que nunca se supo nada. Luego la segunda ley dice: a los padres se les honra sin juicio, porque se toma de ello lo más grande, la vida. Fue lo que hablamos al principio. Entonces, la función primordial de papá y mamá, ¿cuál fue? Darnos la vida, encontrarse en ese momento sagrado de unir el óvulo, el espermatozoide, de encontrarse en ese abrazo cósmico y traernos a la vida. De ahí en adelante, ese es nuestro gran agradecimiento. Lo que nos dio o lo que sentimos que no nos pudo dar, ya lo tenemos que resolver cada uno de nosotros. Honrar, sin juicio, es decir, no estoy juzgando si mi mamá lo hizo bien o no. Ella lo hizo con lo mejor que pudo y así fue como lo hizo. Tercero, en toda relación tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Eso es súper vital, ¿no? Ya veíamos la figura entre dar y tomar. Si siento que estoy dando de más y el otro no me da lo que yo espero, siento que me estoy ahogando, que el otro no me está dando lo suficiente y empiezo a exigir, a enojarme, a reclamar. Entonces estoy dando de más. Y ahí tengo que entender por qué estoy dando de más, por qué me estoy dando más importancia, por qué quiero tener un lugar de poder. O por qué estoy solamente recibo y no doy. Pasa mucho en las relaciones de pareja, en los afectos y también con la mamá. Hay mamás que dan y dan y dan, entonces siempre tienen que estar para los hijos. Hay que darles la comida, hay que cuidarlos, hay que acompañarlos, hay que estar. Y no es que dejemos de dar, es saber hasta dónde. Porque cuando damos demasiado nos podemos agotar y nos podemos quedar sin energía nosotros mismos. Entonces, siempre ese balance, dar y tomar en equilibrio, sin dar de más ni tomar de más. Aprender a recibir y volver a dar. Recibir y dar. Porque a veces queremos solo recibir y quedarnos con todo, ¿no? Pero nada, todo fluyendo, nada es para quedarnos eternamente, igual que el flujo de todo lo que viene en la vida. Todo viene, pero también hay que dar de vuelta. La otra ley, los que han llegado primero tienen prioridad sobre los que han llegado después. Entonces,
Siempre reconocer esa jerarquía, el mayor, el más grande. Mi papá y mi mamá están primero que yo. Yo soy la pequeña, mi papá es el grande. Yo soy la pequeña, mi mamá es la grande, yo soy la pequeña. Mi abuela es la grande, yo soy la pequeña. Mi tío es el grande, yo soy la pequeña. Siempre reconocer en ese espacio de humildad y de dignidad que el otro trae una información, una experiencia, una sabiduría que yo necesito reconocer. Y una de las últimas principios, el último principio, las historias familiares se repiten porque alguien quedó excluido o fue olvidado. De ahí volvemos a la fundamentación del primer principio. Nadie puede quedar excluido. Siempre que excluimos una situación, porque no solo excluimos personas, también excluimos situaciones. Entonces, la quiebra, el robo, la cárcel, el aborto, la hambruna, cualquiera de esas situaciones que socialmente no son tan representativas, buscamos guardarlas y esconderlas y que nadie lo sepa. Y todo lo que queda excluido, que queda sombrío, que queda en secreto, siempre va a buscar cómo moverse para que sea reconocido. Así que no dudo que todos los que están aquí hoy, todos los que estamos aquí hoy, seamos portadores de algo que necesita revelarse. Entonces, bueno, entendemos que somos parte de ese sistema, que no estamos solos. Por eso anoté aquí esta frase de Khalil Gibran, que es un poeta libanés. Cuando lo puedan leer, es bien bonito todo lo que él escribe y dice: un solo átomo contiene todos los elementos de la Tierra. Un solo átomo. Un solo movimiento del espíritu contiene todas las leyes de la vida. En una sola gota de agua se encuentra el secreto del inmenso océano. Una sola manifestación de ti contiene todas las manifestaciones de la vida. Así que en ti hay toda una historia, quizás hay algo que esté buscando ser visto, ser revelado y hoy te esté buscando. Entonces, a veces no necesitamos escarbar más de lo necesario, ¿no? Pero si nos conectamos con nuestra intuición, te va a revelar. Bien, la última, profe. Y entonces aquí hablamos de que tenemos libre albedrío. Entonces decimos, bueno, pero si es que en mi familia ya todos lo hicieron así, las mujeres lo vieron así, los hombres lo vieron así, entonces a mí ya me toca, como cuando hay alguna enfermedad, ¿no? Alguna situación de salud. Entonces, por ejemplo, sufren del corazón, entonces 3 han muerto del corazón. Entonces, bueno, ya cuídese porque a usted le va a tocar morirse del corazón. No, no nos va a tocar. Hay un libre albedrío. Y si yo decido cortar ese patrón repetitivo que nos viene anclando a una situación que no es favorable, ni ventajosa, ni beneficiosa, conscientemente ya yo empiezo a disolverla, a sanarla y a hacer que el linaje se sane, que el linaje se cure a partir de mi propia experiencia. Y ese es el libre albedrío, es la posibilidad de aprender a manejar o establecer algún tipo de diálogo con los dioses, con nuestro mundo interno, para encontrar una forma de expresar de una manera positiva los patrones o los arquetipos que hemos visto en vez de estar a merced de ellos. Y para cerrar esta charla, les dejo esta fotografía de mi padre y de mi madre. Si alguno de ustedes tiene alguna relación distante con su papá y su mamá, yo les cuento que mi hermana menor hace unos 4 años se dio a la tarea de juntarlos, de hacer todo este montaje fotográfico y ustedes no saben lo sanador que ha sido. Entonces, el día que yo vi esta fotografía, mis padres se separaron y bueno, estuvieron distantes. El día que yo vi esta fotografía, sentí que por primera vez los veía juntos y ahí empecé a hacer todo un trabajo interior para comenzar a verlos juntos en amor, para sentir que yo fui hecha de un momento de amor y eso me ayudaba a resolver y a sanar muchas situaciones de su vida. Entonces, quienes estén alejados de su papá o de su mamá, este es un primer ejercicio que pueden hacer para sentir ese vínculo con nuestro origen, con nuestra vida, con nuestro papá y nuestra mamá. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, como con todo este contexto, queremos escucharlas y escucharlos, escucharles, cómo resuenan con este contenido que hemos compartido con ustedes, qué creen, cuéntenos su historia.
queremos que hablemos de eso antes de pronto que hagamos la cartica. Entonces, no sé quién se anima a abrir el micrófono, a escribirnos por chat. Podemos comenzar por responder esa pregunta de ¿estamos tomando a papá y a mamá en nuestra vida? Esa sería una primera pregunta para que todos nos hagamos. ¿Estoy tomando a papá y a mamá tengo en el corazón o hay algo que necesite resolver con ellos? Ese es lo primero, ¿no? Papá y mamá. Entonces, si nos van compartiendo en el chat, vamos haciendo un diálogo. Listo. A ver, ¿qué pasó? Claro que sí, vamos un... Ah, ya. Profe, por aquí ya están preguntando tus datos, si lo puedes escribir en el chat, por favor. Bueno, porque ¿qué pasa? Porque estamos... Ah, Ana. Ana, hola, ¿cómo estás? Adelante. Abre tu Hola, buenas micrófono. noches. ¿Quieres aprender la cámara o así? Paso? No, creo que así. Mi Vale, señal acá es muy inestable, entonces nos quedamos sin listo. comunicación. Listo, me parece perfecto. Como te sientas mejor. Dale. Pues yo quiero compartir sobre pues todo lo que nos venía diciendo la profe. Y a mí me pasa algo, igual mi papá y mi mamá conviven hasta el día de hoy, pero no he podido descifrar por qué, aunque me crié más cerca de mi mamá, tengo como un apego más y como que no sé, siento como un aprecio más por mi papá. La verdad yo no he podido comprender por qué, pero igual los quiero a todos dos. Quisiera entender en algún punto de mi vida, eh, de pronto por qué patrón se da eso o no sé. Pero es muy chévere pues la convivencia que he tenido con ellos. Digamos que a grandes rangos no he tenido ningún tipo de dificultades, pero sí quisiera como tener como tanto ese acercamiento con mi mamá, al igual con mi papá, ¿ya? Con ella tengo un acercamiento como tal, pero con él siento como ese apego, como más como ese aprecio, a todos los aprecio, a todos los amo. O no sé si es que las personas sienten un amor por el papá y otro amor por la mamá, no sé, la verdad. Más que participar es como una pregunta. ¿Le respondo, profe? Claro que sí, adelante. Ah, bueno, ahí vamos. Bueno, cada uno tendrá su experiencia, ¿no? Y a veces sentimos que alguien cuidó más de nosotros que el otro. Entonces, habrá que revisar en su historia cómo sientes, por qué la relación más cercana con el papá. O sea, de alguna manera sentimos más afinidad. Siempre apreciamos, tendemos dentro de lo humano a apreciar más por quien nos sentimos apreciados. Entonces debe haber ahí alguna situación en la que sientas que hay más cuidado, más atención o más comprensión de la forma como tú eres. Puede ser, habría que revisarlo. Sin embargo, Total. es bueno que empieces a ver ese equilibrio entre los dos, ¿no? O sea, ¿qué te separa de tu mamá? En realidad, ¿qué es? Porque esto es profundo. ¿Qué es lo que no me permite, a pesar de que tenga una buena relación, pero si quiero mayor aproximación con mi mamá, qué no me permite acercarme más a ella? ¿Y cómo lo puedo lograr? Porque de lo que se trata aquí es de que venzamos las resistencias y podamos lograr lo que sí queremos, para que nos sintamos mucho mejor y vayamos logrando más avance en nuestra vida. Claro, yo creería, profe, digamos que estas, pues hay que identificar varios asuntos, no todos y todas tenemos como los mismos contextos. Es importante conectarnos con este linaje, con estos ancestros y tradiciones, identificar con qué creencias nos identificamos, con cuáles no. Yo les he dicho en varias sesiones y en esta para las personas que están por primera vez, importante tratar de evitar la palabra culpa y la palabra culpa como creencia, más bien hablemos de responsabilizarnos de los sentimientos, responsabilizarnos de nuestra vida, de vivir en presente, el hoy. Importante reconocer el pasado, conocerlo. Creo que la carta nos puede
ayudar mucho, profe, porque la carta sería poder plasmar y escribir, es casi terapéutico, es terapéutico. Como hacer una narrativa de eso que nos, que nos hace muy felices porque pueden haber personas que tengan una historia interesante, bonita, que quieran resaltar y otras personas que hayamos tenido de pronto una historia de vida difícil, complicada, pero que estamos en un momento en el que nos podemos cuidar y que podemos cambiar esa historia porque hoy es diferente a lo que nos pasó ayer, ¿no? Y mañana no sabemos. Entonces, pues la invitación es que sí puede, en este momentico, si les interesa, empecemos nuestra carta a los ancestros, a las ancestras, a ese linaje con el que queremos de pronto hacer las paces o al que le queremos agradecer por acompañarnos en este plano, por habernos brindado la oportunidad de crecer, de construirnos. Entonces, creo que, no sé qué les parece, ¿alguien más quiere conversar? Hoy están muy calladas. Bueno, por acá nos dice, a ver, Astrid dice, en mi caso, mis padres no me criaron, fue mi madrina y ella siempre me dijo que a mis padres los debía respetar y querer porque gracias a ellos existo y que ella me amaba como a su hija biológica y que ella estaba agradecida con ellos por mi existencia y gracias a ella aprendí a comprender a mis padres. Súper linda esta historia, porque de todas formas nosotros podemos establecer lazos maternales o paternales con personas que no nos hayan traído de manera biológica a este mundo, pero con los que establecemos unos lazos súper estrechos y creo que ahí está ese componente de la familia construida, que es la que podemos hacer con amigos, amigas, en el trabajo tenemos una familia, ¿cierto? Una especie de familia, cómo nos vinculamos con esas otras personas. Bueno, por aquí Jamie Marcela dice, cuando nos damos cuenta de que repetimos estas historias, ¿cómo podemos sanar esas cosas pensando en liberar también a nuestra descendencia? Profe Gina. Bueno, pero fíjate que ya una primera forma es darse cuenta, o sea, que ya Jamie se da cuenta que está repitiendo un patrón. Eso ya le ayuda a aceptarlo además, porque a veces nos quedamos en la tarea de negar, bueno, no, a mí no me pasa, yo no soy así. Eso de darse uno cuenta ya y decir, bueno, estoy repitiendo un patrón que no me hace bien, ya es una primera parte. Luego, ¿cómo lo puedo cambiar? Todo eso es como una reprogramación de la mente, como cuando reseteamos el computador y empezamos a ponerle información nueva. Puedes escribir, por ejemplo, en esta carta que está sugiriendo la propia Alejandra, otra forma en la que pueden hacer es también definir creencias o patrones que vengo repitiendo en mi sistema familiar. Ya dijo eso, igual yo ahí pregunto. Pero hay alguien prendió el micrófono, porfa. A ver, ¿qué ¿Vas a participar? Es que no sé quién prendió el micrófono. Listo, parece que ya. Listo, profe. Entonces, lo otro es comenzar a ver cómo si yo puedo cambiar esos patrones, revisar bien la historia, o sea, qué es lo que yo no acepto de esa historia, qué es de mi mamá, porque a veces nos quedamos repitiendo cosas que ni siquiera son nuestras. Por ejemplo, las tomamos de la mamá, pero hay una parte inconsciente que seguimos repitiendo. Es importante siempre ir a la raíz, ir a la profundidad. ¿Qué es lo que me hace que yo no pueda ver lo que necesito cambiar? Porque incluso a veces nos damos cuenta de una primera parte, pero vuelve y nos pasa de otra manera ya mucho más suave, pero sigue repitiéndose. Entonces, puedes empezar a escribir la creencia, el patrón que necesitas cambiar y escribir al otro lado cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes cambiar. Y todo el tiempo observando tu mente, tus pensamientos y la forma en la que vas actuando frente a las situaciones. Es un proceso constante, ¿no? O sea, todo no se resuelve hoy, todo no se resuelve en un día, pero ya con verlo comenzamos y vamos haciendo ese trabajo. Sí, profe, por acá. Bueno, entonces queremos saber si están dispuestas y dispuestos a compartirnos cómo piensan. Yo
no diría que hiciéramos la carta totalmente hoy, pero que empezáramos y que creen de poder escribir, de poder usar como la escritura, como una herramienta de liberación o de reconciliación o de reconocimiento. Entonces aquí les pongo como un ejemplo en el que pueden, digamos, si sienten que puede ser un proceso de liberación, ¿cómo lo podrían hacer? ¿Cierto? Como un ejemplo, no tiene que ser así. Eh, Escribir es muy sanador porque permite a veces más fácil que hablarlo, plasmarlo en el papel como que permite abrirse más. Entonces, no sé si alguien nos quiere compartir qué considera este ejercicio para que vamos cerrando. Les pido porfa que diligencien la encuesta de satisfacción. De una vez las invito y los invito a un taller que vamos a hacer de manera presencial y con transmisión a nivel nacional el 8 de junio sobre sangrado libre y estimulación del cuello pélvico en el HAC. Entonces yo les voy contando a todos y a todos los que asistieron, les voy a compartir la invitación. Entonces, y las que quieran asistir, que estén en Bogotá de manera presencial. Entonces, no sé si nos quieren compartir una última reflexión. La grabación, vale. Esta sí la compartimos, a veces no la compartí. Hoy sí grabamos, solo la vamos a compartir con ustedes, por favor. Listo. Entonces, no sé si alguien quiere hacer una última intervención. Voy a cerrar con nuestro himno. Expresa lo poderosa que eres con el nuevo perfume Red Power de Ésica. Profe Alejandra, Sí, si me permite, voy a invitarlos a que todos como que le digamos esto a nuestros padres, ¿no? O sea, corta, claro que sí. es una frase corta en la que cada uno ahí donde estemos, como traigamos a nuestra memoria a nuestros padres y les diga, gracias papá, gracias mamá, ahora los veo. Gracias por la vida que me llega de ustedes. Dejo con ustedes lo que les corresponde y agradezco que miren con buenos ojos el que yo lo haga a mi manera. Son formas sencillas de agradecer y de sentir que también tomamos todo lo que ya nos dieron y cada uno, lo que tú decías al principio, ¿no? Asumir la responsabilidad por nuestra propia vida, por nuestro sentir y por las transformaciones que correspondan. Gracias, profe Alejandra, y gracias a todos. Si tu mirada fuera más honda y atravesara mi pecho, no habría pedazo de piel que esconda. Si adivinaras mis miedos, si de todo el peso de la historia liberaras tu ego, yo te diría lo que anhelo. Si preguntaras qué planes tengo y no los dieras por hecho, si no sintieras que tú me alzas, sino que andamos al tiempo, si mis talentos los mencionaras omitiendo mi aspecto, yo te diría lo que anhelo, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo, no quiero ser una santa, yo quiero ser lo que quiero. Quiero tener los hijos que quiera,
pasar por el lado fácil, elegir lo que quiero. Quiero saber lo que quiero. Que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo. No quiero ser una santa. Yo quiero ser lo que quiero. Que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo. No quiero ser una santa. Yo quiero ser lo que quiero. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo 8 de junio y finalizando la última semana con el taller número 5 de ginecología natural. Muchísimas gracias por haber estado. Les pido por favor que nos diligencien la encuesta de satisfacción. Yo creo que la sesión de hoy, profe Gina, queda mucho para la reflexión en casa. Hagan la cartica y si tienen la posibilidad de compartirla, por favor, si nos quieren hacer partícipes, no tanto de la lectura de la carta, sino cómo se sintieron, qué emociones, qué les movió, con qué resonaron, si sintieron que descansaron, si fue benéfico, si, bueno, no sé. Que nos compartieran en la próxima sesión cómo les pareció el ejercicio. Creo que es un ejercicio que pueden hacer a solas, que pueden hacer cuando estén conectadas y conectados con ustedes. Entonces la invitación es a eso, a que trabajemos mucho en conexión. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muy amables, estuvo muy chévere, una reflexión muy importante para mí. Pues yo fui la persona que escribió acerca de lo de mi madrina, que fue la persona que me crió, y pues para mí esta sección fue muy importante para mí, para recordar esos momentos maravillosos vividos con ella. Ahorita pues está en el cielo y pues quiero superarme para que donde quiera que ella esté se sienta orgullosa de la persona que formó en este mundo. Qué lindo, muchas gracias. Sabes que me parece muy lindo que lo compartas. Muchísimas gracias. Muy valioso. Nos vemos entonces. Que estén bien. Gracias, profe Alejandra, por propiciar estos espacios. Gracias a todos. A usted, profe. Gracias. Hasta pronto.